probablemente haya que decir también que los objetivos a día de hoy son diferentes. Si los objetivos generales son los mismos, también hay que tener en cuenta que el Estado español se dio cuenta que no iba a conseguir esos objetivos y cuando entró, más que nada en mi opinión, el Partido Popular, ya uno de los grandes objetivos era el de la venganza pura y dura. Y ahora probablemente, otra vez con el gobierno socialista, ya estamos viendo pasos en ese sentido, volverán a intentar 20 años después, pues esa política que ha fracasado. Ellos utilizan a los presos, utilizan a los familiares, o por lo menos lo intentan, para chantajear una solución democrática. Aquí cada vez que ha habido un proceso, ellos siempre han querido hablar de presos como si no existiese un problema político en Euskal Herria. Cada vez que pues, tienen un problema tanto económico como social, generalmente los medios de comunicación se encargan de intentar poner en la palestra pues, el tema de presos. Ellos han utilizado la violencia, no solo en las palizas, sino la violencia escondida que supone que haya habido tantos familiares muertos, tantos presos enfermos también muertos, para intentar chantajear no solo al colectivo, sino a todo el movimiento de liberación nacional. Por lo tanto, es una pieza clave, una pieza de chantaje que no se basa en el derecho, sino se basa en unos objetivos políticos. Cada vez que tienes una visita, cada vez que tienes un vis a vis, pues la angustia pues, dura horas hasta saber que los de tu casa han llegado bien. Los peores momentos, sin lugar a duda, en la cárcel no son la falta de libertad. Los peores momentos es cada vez que tienes noticias pues, de algún accidente, de algún familiar fallecido, pues eso son, ¿no? Porque es una impotencia terrible y en cierto sentido, aunque sabes quién es el responsable, pues te puedes acabar echándote la culpa a ti mismo.